por las repercusiones que tiene en el paciente y principalmente ahorita en esta temporada de calor en la que estamos, que es cuando incrementan estas mordeduras. Nosotros, por ejemplo, en el año 2021, el IMSS tuvo más casos respecto al año 2020. Y es importante pensar en ellos, no todo es loxocelismo, que a veces nos vamos todo el tiempo pensando en loxoceles. Y yo creo que ahorita con el doctor Aro vamos a poder disipar todas nuestras dudas. Muchas gracias a nuestro ponente por el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, les recordamos que las preguntas se realizarán a través del chat y el doctor estará contestando al final de la presentación las 10 preguntas más representativas. Bueno, vamos a pasar a la presentación de nuestro ponente. El doctor Alfredo Luis Chávez Aro es médico de servicio de urgencias en la clínica 1 número 21 del IMSS León, Guanajuato, durante 29 años, actualmente jubilado. Director vitalicio del Centro Antialacrán de la Cruz Roja Mexicana, Delegación León, Guanajuato. Miembro fundador honorario del Colegio Médico de Urgencias del Estado de Guanajuato. Autor de artículos en libros, revistas nacionales e internacionales sobre el tema del alacranismo y aracnoidismo. Conferencista sobre los mismos temas, tanto a nivel nacional como internacional. Autor del libro Desde los territorios de Escorpio, Memorias de un alacranólogo. Autor en libro Emergencias por animales ponzoñosos en las Américas, CONACYT 2011. Y es asesor en la modificación en la norma oficial mexicana sobre intoxicación por picadura de alacrán. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Adelante con su presentación, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Pues aquí estamos cumpliendo la amenaza del día de ayer de estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a platicar sobre este tema, pero como bien dijo Cristian antes de iniciar, pues la verdad es que es vital darles una felicitación a todas las madres, sus compañeras médicos, compañeras enfermeras, toda la gente que nos esté acompañando que sea madre. La verdad que es una labor ardua, muy ardua, muy desgraciadamente a veces muy poco reconocida solo hoy, solo el día 10, cuando debería ser definitivamente un día de fiesta diario por la forma en que las madres nos apoyan, nos ayudan, equilibran, dan sustento a la familia. Bien, pues empezando con esto, pues hay que vivir la vida, olvidándonos básicamente de nuestra edad y darnos gusto a nosotros mismos y a todo el mundo. Y eso es importante que las madres lo puedan hacer. Bien. Empezamos con esto. Empezamos con platicando sobre este tema, que agradeciendo primero que nada a la doctora Nathalie, al IMSS de Puebla. Realmente ha sido siempre un placer poder platicar con ustedes al respecto de estos temas, básicamente de aracnoidismo importante. Ayer había por ahí una pregunta donde se decía que si los arácnidos eran también considerados el alacrán, la araña. Sí, las alacranes arañas, los únicos que se saben de grupo de arañas, digamos así, aracnoidismos, serían las tarántulas. El resto quedan encuadrados totalmente en las arañas. Entonces vamos a platicar el día de hoy sobre ese tema, agradeciendo pues a Cristian su confianza, al doctor Gustavo López. Varias de las imágenes que ustedes van a ver en esta presentación y de los videos son facilitados por él. Él ha estado muy al pendiente de estar documentando él junto con sus alumnos de toxicología en el hospital del IMSS en Morelia, y también en el Centro Toxicológico del Hospital Ángeles de Morelia. Ha estado capturando muchos videos, y el Hospital Juárez de México también, y nos ha enriquecido mucho con esto, y esto nos sirve mucho, como platicábamos el día de ayer. Definitivamente muchas veces una imagen dice mucho más que 1000 palabras, ¿no? Esto ya lo vimos ayer, entonces realmente no me entretengo en hacer reiterativo esto, pero sí, lo que sí me gustaría hacer es reiterativo en esta parte de aquí, de los casos clínicos, del cimiento, del conocimiento, que empieza precisamente con el reporte de un caso, o de uno, de dos, de tres, de cinco, los que sean, y eso va a enriquecer a la casuística mexicana. O sea, aquí tenemos un grave problema. México no tiene cifras reales
de lo que es el aracnoidismo denominado aracnoidismo neurotóxico. Tenemos dos tipos de aracnoidismo, el neurotóxico, que es el accidente por el género Latrodectus, que veremos que no solamente es la famosa viuda negra, sino son otros Latrodectus de otros colores también que nos pueden confundir con otros diagnósticos. Y tenemos también, pues definitivamente que es una araña. Ahorita se mencionaba la doctora que los accidentes que se presentan no son tan letales. Van ustedes saber que nos vamos a llevar una sorpresa, ¿sí? El único estudio que existe ahorita a nivel mundial de inyección de veneno de viuda negra en animales de experimentación es impresionante el daño que genera en animales de experimentación. Entonces, sí hay mucho más de lo que pensamos. Lo que pasa es que como no es un sistema de reporte general, entonces yo les quiero platicar mi experiencia. Yo tuve la, pues, ¿qué sería la fortuna o la complicación de atender dos pacientes que fueron vistos por compañeros míos en IMSS? Los dieron de alta porque no les quisieron poner el antídoto y una de las pacientes regresó, fue atendida en la tarde. Yo estaba en turno matutino, fue atendida en la tarde, la dan de alta en la noche, que porque pues seguía ella con molestias en miembros inferiores, pero bueno, no le pasa nada, no tiene ningún problema, la viuda negra no genera ningún problema. Al día siguiente yo llego, entraba yo a las 7 de la mañana, y en cuanto llego, me dicen, doctor Corrale, porque tenemos una paciente que acaba de entrar en paro. Pues resulta que era una paciente quelizarada. Ahorita vamos a ver qué es el término correcto, mordida por viuda negra, ¿no? Otra sucedió algo bastante similar, pero le tocó a una compañera porque fue un día de descanso de su servidor, también en el Seguro Social. Entonces, sí, la mortalidad también no es tan alta. ¿Por qué? Porque los accidentes no son tan frecuentes, porque la viuda negra no es una araña tan, digamos así, tan sociable o tan descarada como lo podríamos llamar, como el alacrán, por ejemplo. Esta es una tela de araña. Me gustó mucho esta fotografía. ¿Por qué? Porque implica varias cosas. Esta es una tela de araña de una araña del tipo de las jardineras o de los tipos de las caseras, de las arañas que no son peligrosas para el hombre. Pero aquí me da pauta para que veamos esta variedad de colores. Obviamente que todo el mundo diríamos, bueno, pues es la proyección, es el flash, es una serie de cosas. Pues sí, tiene que ver mucho eso, pero también tiene que ver algo muy importante. Todas estas variantes de colores que tiene se debe a que la araña produce 6 tipos de telas de arañas diferentes, ¿sí? Unas que son solamente para sostén, otras son para que ella se pueda mover dentro de la tela sin quedarse pegada, otras que tienen algunas sustancias tóxicas en las cuales llega, por ejemplo, el insecto y se queda ahí ya intoxicado, se queda letargado para que la araña se lo pueda comer. Otras que son de posición, por ejemplo, pensemos en estas dos patas posteriores. Entonces, en esta pata posterior, la araña tiene colocada su pata aquí sobre este hilo que está aquí, como ustedes pueden ver, aquí donde va mi cursor. Entonces, la araña sabe exactamente que en esta zona hay un insecto que está atrapado, que se está moviendo. Entonces, la araña da media vuelta, se dirige allá, le inyecta su veneno, lo empieza a destruir internamente, como lo veremos, para poderse alimentar de él. No se lo come, sino que se alimenta de lo que destruyó, de puros jugos. Las arañas no se comen a sus víctimas completas como lo hacen los alacranes o como lo hacen las serpientes, no. Estas se alimentan de lo que licuaron, de lo que lizaron del insecto o del arácnido o de la cucaracha o de lo que sea, de su víctima en general, y lo destruyen. Y vamos a ver que tienen víctimas incluso de gran tamaño. Entonces, por eso es que los colores también son interesantes, porque nos está indicando que cada color nos está indicando que es una tela diferente, que tiene una función diferente, y que la araña la conoce perfectamente bien para qué le sirve. Bien. De las arañas consideradas a nivel mundial como las arañas peligrosas o las arañas tóxicas o arañas envenenadoras desde el punto de vista mundial, tenemos es el sexto, son las arañas más peligrosas del mundo.
Tenemos en primer lugar a la Foneutria, segundo lugar la Atrax, la Foneutria o araña bananera. Esta es una araña de australiana. Entonces también vamos a lo mismo que platicábamos con el del alacrán ayer, ¿sí? Son arañas que realmente aparentemente son mucho más peligrosas que las dos que tenemos en México, que la Latrodectus, de la cual nos va a tocar platicar el día de hoy, y ya les platicarán del Oxoceles también, que tiene también sus bemoles, y que el diagnóstico, como bien mencionaba por ahí la doctora, se ha exagerado. Tenemos a la Sicarius o exoftalma y la licócide, algunas de estas también llamada araña del embudo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero teóricamente esta es la más peligrosa, la Foneutria, porque produce una zona de necrosis, sí, efectivamente, pero no es una necrosis tan seria como la puede producir una Loxoceles. Es una araña muy reactiva. En cuanto se le acerca a su depredador, ven, esa es la posición, le llaman los biólogos el performance de estas dos arañas, es impresionante. En cambio, la Latrodectus, pues no, es una araña que pues va a seguir su camino, va a seguir su rumbo, no sé, ahora sí que no se nos va a poner al brinco, va a seguir su camino, y ven ustedes las características de la tela de araña de la viuda negra, ¿no? Tiene unos hilos de sostén, aparentemente sin ningún orden, pero la araña conoce perfectamente su orden. Conoce cuál es el hilo por donde se puede desplazar ella, cuál es su hilo de sostén, tiene sus hilos para poderse descolgar, para poderse mover, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto de la tela de araña es todo un complejo interesantísimo, al grado de que se sabe, unos de los estudios que se hicieron hace muchos años con en la NASA, hizo un estudio para los paracaídas de regreso de las naves que regresan del espacio. Las hicieron con clonaron algo de las telas de araña. ¿Para qué? Para darles la resistencia de una tela de araña de este tipo, ¿sí? Porque tiene una resistencia a la torsión y a la elongación mucho mayor que el mismo titanio y que el acero. Entonces, realmente la naturaleza nos da unas clases extraordinarias de las cosas que se pueden hacer con este tipo de elementos que se manejan comúnmente en la vida cotidiana de los animales. México también tiene una gran historia, así como la tiene con alacrán, tiene una historia enorme ¿cómo se llama?, de mitos, tiene historia de lo que es el alacrán como Dios, como Satán, etcétera. Hay leyendas extraordinarias de alacrán. Ayer no me quise meter, si de por sí así terminamos, como terminamos tardísimo, pues si me hubiera metido a platicarles algo de la historia del alacranismo, eso se requiere de una plática pues tanto o más larga que la del día de ayer, y en este caso también estaríamos hablando de lo mismo. La araña también tiene un lugar muy bien ubicado, tanto a nivel mundial como a nivel de México. De hecho, aquí tenemos el mural de la mujer araña en Teotihuacán. Es una leyenda también muy interesante. Cuando tengan oportunidad de ir a Teotihuacán, vayan, conózcanlo, véanlo, ahí está la historia. Y les recomiendo, si van a Teotihuacán y ahí entran, de pasada métanse a un restaurante que se llama La Gruta. También ahí van a encontrar cosas muy interesantes, además de alimentos exquisitos, van a encontrar cosas muy interesantes que les platicarán de esto. Tenemos los nombres, así como el alacrán se llama de diferentes maneras en varias partes del mundo, tenemos que la araña, la viuda negra, también tiene una gran cantidad de nombres en nuestro país y en algunas partes del mundo, ¿no? Se le llama viuda negra, se le llama Black Widow, como le llaman en Estados Unidos, mico, este nombre es centro sudamericano, araña del trigo, Chinchatlagua, que quiere decir la araña del trasero rojo, y sí, todos los nombres que ustedes pueden ver aquí, es la manera en que la conocen también en muchas partes de la República. La araña en Tocatl, en México, tiene ese nombre específico de Tocatl, pero no es específicamente la denominada viuda negra. Tocatl quiere decir araña en forma general. Pero aquí tenemos a las arañas peligrosas de nuestro país. Tenemos a la clásica viuda negra, mito de que la hembra se traga siempre al macho después de la cópula, de ahí nace ese mito,
Pero veamos el tamaño. Esta es la hembra y este es el macho. Aquí sí, a diferencia del resto de los arácnidos, la hembra es mucho más peligrosa que el macho. ¿Por qué? Por el tamaño. Sus glándulas venenosas son mucho más grandes que las que tiene el macho en el tamaño. Esta es una hembra adulta y este es un macho adulto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa de ahí? Por eso es que dicen, se lo traga, se lo come en cuanto hay cópula. No, 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 no es así. Lo que pasa es que el macho tiene que ingeniárselas, porque obviamente el canibalismo existe no solamente en Viuda Negra, no solamente en las Odectus, perdón, existen Loxoceles, existe en el mismo alacrán, el canibalismo, donde hay hambre, dicen que el hambre es canija y es más el que se la aguante. Definitivamente canibalismo existe y existe en todos este tipo de seres. Entonces, falso que se coma al macho. El macho es muy hábil, tiene unos aparatos especiales aquí ubicados muy cerca de su hocico, que se desenredan, se desenrollan, se extrae los espermas de su organismo y se los introduce a la hembra en la apertura genital, que se encuentra más o menos a este nivel. Aquí donde está marcando ahora mi cursor, aquí donde está el famoso reloj de arena, ¿sí? Aquí arribita está la apertura genital y eso es donde el macho inserta ahí los espermas y la hembra forma una tela de araña diferente para formar precisamente este tipo de ovisaco, en donde pone los huevecillos, de donde van a eclosionar posteriormente las pequeñas arañitas, que pueden ser de 60 a 600, ¿sí? Entonces, desde luego no sobreviven todas, afortunadamente. Entonces, pues, obviamente cuando salen todas, tienen que dispersarse rápidamente para no generar competencia entre ellas mismas. Entonces, esta es la clásica viuda negra, ¿sí? La que nosotros conocemos. Pero tenemos a la Latrodectus geometricus y a la Latrodectus hesperus. Todas las del género Latrodectus tienen exactamente un veneno idéntico, una alfa-latrotoxina sumamente destructiva, sí, muy, muy importante su destrucción, como lo verán un poco más adelante, molécula muchísimo más grande que la de alacrán, por eso la sintomatología es un poco más lenta que la picadura del alacrán, pero es una sintomatología que también dura muchísimo más tiempo que la picadura del alacrán. También produce daño cardíaco, produce daño renal, etcétera, etcétera. Veremos un poco más adelante. Es otra viuda negra con sus características en cuanto a coloración. Algunos biólogos dicen que hay 27 variedades de color de lo que es la Latrodectus mactans específicamente, o la famosa viuda negra. En cambio, la Hesperus y la Geometricus más o menos sí tienen la misma coloración. Pero en cambio la viuda negra sí tiene 27 coloraciones en México solamente. Y tenemos esta otra araña también, que es una mimetizadora de una araña de la viuda negra. Se le llama estoda, atoda o falsa viuda negra, ¿sí? Entonces esta es la famosa falsa viuda negra, que toma esas características para huir de sus depredadores. Pero esta sí definitivamente no genera un envenenamiento como lo puede generar las que pertenecen realmente al género Latrodectus. El latrodectismo exactamente lo mismo que platicamos el día de ayer. Esta es la definición. Aquí, en este caso, aún la Organización Mundial de la Salud, como lo leíamos ayer con alacrán, no se ha manifestado y decir que entre en el código rojo. Yo creo que va a entrar, puesto que ya metieron a serpiente, ya metieron a alacrán, y seguramente va a entrar también el aracnoidismo tanto necrótico como neurotóxico, que sería el caso del que estamos hablando del latrodectismo. Aquí tenemos a la glándula venenosa, una glándula venenosa de esta araña. Aquí tenemos esta otra glándula venenosa. Cada una de ellas va a drenar por estos colmillos, estos mal denominados colmillos, que en realidad son quelíceros, que son estos que están aquí. ¿Qué son quelíceros? Son unos aguijones modificados, ¿sí? Son unos aguijones como si fueran el aguijón del
el alacrán modificado con ciertas características. Entonces, el veneno sale de aquí, es inyectado al insecto, o vamos a ver, algunas criaturas más grandes, y después la araña, ya que le inyectó el veneno y que el insecto está listo, se empieza a hinchar, se empieza a poner turgente, entonces le clava estas como púas que tiene aquí, estos pelos que tiene aquí, y se alimenta del líquido que se generó de la lisis del insecto. Por eso es que ustedes frecuentemente encuentran en las telas de araña insectos secos, precisamente porque los absorbe, o sea, deja la pura cáscara, deja el puro exoesqueleto del insecto o del arácnido, el que se haya alimentado, porque solamente ella se alimenta a base de puro líquido. No se traga a sus víctimas como lo puede hacer el alacrán o lo puede hacer la serpiente. Aquí tenemos lo que ya les platicaba, las características, las posibilidades de formar diferentes tipos de telas de araña, cada una de ellas con una finalidad de envolver a sus presas, capturarlas, de poderse mover, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene una función específica que la araña va a producir la tela que necesite para poderla utilizar para la finalidad que busca. Y esto es lo que les platicaba. Vean ustedes a las víctimas de las cuales se puede alimentar. Aquí tiene a una serpiente, pues de bastante buen tamaño. Yo creo que esta serpiente fácilmente mide pues 50, 60 centímetros, si no es que más. Aquí tenemos quizá una hasta más grande, ¿sí? Y aquí tenemos también las peleas entre alacranes y arañas son realmente bastante frecuentes. Y pues aquí sí, el que se pone más abusado, si la araña es capaz de inmovilizar el aguijón del alacrán, lanzándole una de sus telas de araña que sirven para eso, se la puede lanzar y le fija el aguijón, el alacrán nada podrá hacer en contra de ella. Entonces la araña irá a inyectarle su veneno a través de sus quelíceros y entonces lo dejará listo para posteriormente alimentarse de él. Aquí tenemos nuevamente a una viuda hembra adulta y aquí tenemos a un macho. Entonces, por eso es que les digo, pueden pasar desapercibidos y por eso es que nosotros decimos, no, pues la viuda siempre se lo tragan, ¿no? Lo que pasa es que lo podemos haber visto a lo mejor muchas ocasiones y no lo vamos a poder identificar. En nuestro país existen estas tres que existen a nivel mundial, son conocidas a nivel mundial y las tres las tenemos en México. La primera que se presentó, son algunas de las variantes que hay en la República Mexicana en cuanto a los colores de Latrodectus mactans. La Latrodectus mactans es todo lo que está marcado con rojo, ¿sí? Todo lo que está marcado con rojo. Esto quiere decir que aquí se han encontrado más de 50 especímenes en esta parte, ¿sí? Lo cual nos indica que definitivamente en estudios más recientes, esto está prácticamente tapizada toda la República está tapizada de Latrodectus mactans. Ya, claro, aquí están sobresaliendo los lugares donde la cantidad de población de arañas es más grande. Segundo lugar, aparece la Latrodectus geometricus, que inicialmente pues, se supone que llegó de Argentina, por alguna razón desconocida. Entonces, se encuentra con que pues, la tenemos en todas estas partes, donde está marcado en azul, y tenemos a la Hesperus. Y les voy a platicar la primera experiencia que yo tuve con una araña de color claro, ¿sí? La primera experiencia que tuve con una araña de color claro fue con una compañera enfermera aquí en Cruz Roja León. Esta compañera cursaba con su embarazo más o menos en el 5º mes de embarazo. Y entonces la quelicera, la muerde, como se dice comúnmente, pero vamos a hablar en los términos correctos, la quelicera una araña. Y entonces ella guarda la araña en un frasquito que la vio, dice, la voy a guardar y se la voy a llevar al doctor para que me diga que esta araña, ¿qué me puede producir? Pues resulta que no fue muy... ¿qué les puedo decir? No tuvo que esperar mi respuesta, porque de inmediato empezó con sintomatología del latrodectismo, dolor intenso en miembros inferiores, motilidad de útero, empezó a tener cialorrea, que también se presenta en este caso,
el dolor de miembros inferiores, las contracturas musculares son extraordinariamente brutales, como lo van a poder ver. Y entonces, esa araña en aquel entonces, yo se la llevé se la envié a un biólogo inglés que estaba haciendo un diplomado en la Universidad de Guanajuato, y nos dijo que era una viuda negra albina, que estaba considerada así. Pues no, posteriormente supimos que no había tal viuda negra albina, sino que era precisamente esa famosa Latrodectus geometricus, que la veremos enseguida. Entonces, la viuda negra albina no existe, fue un error de clasificación o de desconocimiento de un experto en arañas, digámoslo así, pero estoy hablando allá por los años 80, 80 y tantos. ¿Sí? Les pongo esto con una finalidad muy clara. La doctora comentaba hace un momentito que cada vez se confunde o todo se le achaca, todo lo que sea una zona necrótica o un ataque de una araña, cualquier araña que vean de inmediato, luego se dice, es que le picó lo que le picó fue una Loxosceles. Cualquier lesión que tenga una coloración azulosa, que se forme una ámpula, etcétera. Acabo de recibir hace rato una interconsulta de un paciente que se torció el tobillo, ¿sí? Se torció el tobillo hace días, entonces, pues los familiares lo llevaron con el médico, le tomaron una radiografía, supuestamente no tuvo ningún problema de fractura, aparentemente. Resulta que el paciente siguió con edema en el miembro inferior, pues posteriormente va aumentando el edema, empieza a aparecer en la cara externa del tobillo una zona equimótica, se le hace una bula, y de inmediato el médico le dice, un médico traumatólogo, no, ¿sabes qué? Llévatelo de volada a León, porque esto está sucediendo en Celaya, llévatelo de volada a León, porque entonces quiere decir que le picó una araña Loxosceles. Cuando lo que sucedió fue un esguince de tobillo. Y no es el primer paciente que veo esto, he visto por lo menos 4 pacientes que han tenido problemas de estas características, y siempre cuando hay una lesión donde se aparezca algo azulosito, o haya aumento de volumen, o haya una bula hemorrágica o cualquier cosa, de inmediato se lo achacan a esta pobre araña, que realmente es falso, ¿no? Es falso. Ya cuando les platiquen del tema, van a ver que los accidentes por Loxosceles o violinista son extraordinariamente raros. El 98% de ellos prácticamente queda en loxocelismo solamente local, solamente de 1 a 2% llega a pasar al loxocelismo sistémico, y la mortalidad no llega ni al 1%. Entonces, se le ha cargado mucho la mano a esta pobre araña. Pero sí es importante que conozcamos todo esto. Nombres comunes: viuda negra, araña capulina, chinchatlagua, cazampulga, rocosori, como le llaman los indígenas del norte del país, reloj de la muerte, espalda roja, black widow, ya lo que habíamos visto, tocatl, y este nombre que para mí es impronunciable porque es como lo conocen en Rusia. Quiero decirles que los primeros estudios del Latrodectus mactans se hicieron en Rusia, y en Rusia la aprovechaban los zares rusos hace muchos años, le daban un uso médico, bueno, 2, más bien dicho. Uno de ellos era, maceraban a las arañas, a las hembras, maceraban, y luego se daban pincelaciones del líquido que se había soltado, se daban pincelaciones en el pene para producir priapismo, ¿sí? Entonces lo utilizaban como el Viagra de aquellos entonces. O hacían también maceraciones de la araña y se los ponían en el introito vaginal a la mujer que estuviera embarazada y que quisiera tener un aborto. Entonces la utilizaban como abortiva. Entonces ha tenido muchos usos, y todo eso se utilizó por muchos años allá en Rusia. Y fue donde conocimos nosotros o supimos, pero el nombre, si no tengo ni idea de cómo se menciona. Hábitat, ¿cómo se llama? O ¿dónde viven estas arañas? ¿Dónde vive el género Latrodectus? Vive en jardines, en lugares húmedos. Va a vivir siempre cerca donde haya humedad, cerca de donde esté el lavadero, el lavabo, el excusado, la letrina, la bomba del agua, el aljiber, el tinaco, cerca de donde haya humedad, o abajo de escaleras generalmente metálicas, de
piezas de jardín metálicas, es donde vamos a encontrar específicamente siempre a las arañas del género Latrodectus. En cambio, ¿en dónde vamos a encontrar a las arañas del género Loxoceles? En casas abandonadas, polvorientas, en árboles secos, generalmente entre las cortezas de los árboles secos, en cuevas es donde las han encontrado con mucha frecuencia, en lugares con poco movimiento. Decía un día un compañero, bueno, pues todos los libros que los médicos hemos ido acumulando, que la anatomía de Quirós, que la anatomía de Testit, que la farmacología de la fisiología de Gayton, la farmacología de X, etcétera. Ahí los vamos acumulando los libros. Como son libros que pocas veces volvemos a consultar, ahí se puede esconder una araña y ahí puede vivir toda su vida. De hecho, tiene un nombre muy característico. Le llaman en Estados Unidos la araña de detrás de los cuadros. ¿Y por qué le llaman la araña de detrás de los cuadros? Porque difícilmente se limpia detrás de un cuadro y ahí puede vivir una araña por generaciones. ¿Qué sucede cuando en una habitación? Cuando tú entras a una habitación, prendes la luz o algo en la noche, el insecto para esconderse se va y se mete detrás del cuadro, detrás de algún lugar así, y entonces ahora sí que cae en las redes, que es la característica especial de esta araña. Es una tela de araña parecida como si fueran gasas tiradas, gasas o algodón desbaratado. Se pega el insecto y entonces ya la araña tiene de qué alimentarse. Es más, no tiene que moverse mucho para poder buscar su alimento. Igual que la viuda negra tampoco. Entonces, pero el alacrán sí es más andariego, anda más para arriba y para abajo. Por eso los accidentes son más frecuentes. Entonces, es importante conocer el hábitat, porque ya me ha tocado ir a valorar algunos pacientes en el Seguro Social de la clínica donde yo trabajé por muchos años, la Clínica 21 del Seguro Social. Me hablaban con mucha frecuencia para evaluar a pacientes, y me acuerdo de dos de ellos muy claros. Uno de ellos venía de Puerto Vallarta. Entonces el señor, estando en el mar, sintió que algo le picó en la planta del pie, un hombre diabético, se regresa a León porque pues ella tenía mucho dolor, empezó a notar que le salía pus de su pie, etcétera, etcétera. Se le hace una zona de necrosis. Entonces me hablan y me dicen, uno de mis alumnos me dice, oye, maestro, ¿sabe qué? Fíjese que aquí tenemos un oxocelismo, tiene un agujero ya horrible, y el paciente se le está necrosando el miembro inferior, etcétera, etcétera. A la hora que empiezo a platicar con el paciente, pues me doy cuenta en dónde fue el accidente, ¿no? Entonces, pues sí, de plano le hablé a mi alumno, un compañero que ya era el médico de base había sido mi alumno en urgencias médico-quirúrgicas, y le dije, ¿sabes qué, mano? Aquí tenemos un problema. Todavía arañas busas no conocemos. Todavía no hay escafandras para las arañas, entonces difícilmente el accidente es lo que tú estás manifestando. Seguramente fue a lo mejor algún cono, a lo mejor pisó una piedra, a lo mejor fue un accidente por un caracol venenoso, que también los hay, que pueden producir zonas de necrosis, neurotóxicos también importantes. Entonces el veneno es diferente, es un veneno neurotóxico del género Latrodectus, y del género Loxoceles es un veneno citotóxico. Entonces son venenos totalmente diferentes, características diferentes, y por lo tanto antídotos totalmente diferentes. De nada sirve que si tú tienes un envenenamiento por Loxoceles, le pongas 5, 10, 15, 20, 50, 1 litro de antídoto contra viuda negra, no le va a hacer absolutamente nada. No hay reacción cruzada de ninguno de los dos lados. Entonces eso es imposible. ¿Vale? ¿Cómo es el mecanismo de acción? Es igualito prácticamente que el del alacrán. La diferencia es que esta es una molécula más grande, la famosa alfa-latrotoxina, que son 140 kilodaltons. Por eso es que la sintomatología es más lenta que la de alacrán. El alacrán en 5 o 7 minutos tiene síntomas, y en cambio viuda negra es un poco más lenta. Te va a llegar el paciente con más lentitud, va a llegar con otras características más específicas de lo que veamos en el cuadro clínico. Pero también afecta exactamente igual. Afecta también al sistema, activación colinérgica, activación simpático-mimética, elevación de la presión arterial, pero hay algo muy importante. Aquí uno de las sales que se alteran muchísimo es el aumento del calcio
dentro de la célula, ¿sí? Importantísimo. Por eso lo encuadro doble en rojo y lo marco en rojo. ¿Qué es lo que hacen frecuentemente cuando un paciente llega mordido, como se les dice comúnmente, quelicerado por viuda negra y empieza a tener contracturas musculares? ¿Qué es lo que le empiezan a pasar? Gluconato de calcio. Si ustedes le empiezan a pasar gluconato de calcio, lo que están haciendo es una iatrogenia. ¿Por qué? Porque entonces están facilitando que el veneno penetre a los órganos blancos, penetre al riñón, penetre al corazón. Este estudio de corazón lo hicieron en el Instituto Butantan de Brasil, en donde se dieron cuenta de que todos los pacientes, sobre todo niños, que habían sido quelicerados por viuda negra, que habían sido tratados con gluconato de calcio, la mortalidad iba por arriba del 70%. Empezaron a hacer autopsias y se encontraron con que las miofibrillas estaban totalmente rotas, estaban calcificadas por la cantidad del aumento del calcio que había ingresado a ese músculo. Entonces, definitivamente el calcio está totalmente contraindicado en envenenamiento por alacrán, viuda negra con mayor razón, o las Rhodrectus, y en serpiente tampoco sirve absolutamente para nada. Entonces, el calcio en este tipo de accidentes no tiene ninguna utilidad. Para que lo tengamos muy en mente y veamos las características y entendamos el que tenemos que utilizar los medicamentos realmente que son los necesarios y adecuados. ¿Cuál es? El antídoto. Al igual que en alacrán, no hay alternativas más que el mismo. Ok. Y este estudio es el único que existe a nivel mundial ahorita, ¿sí? Este estudio afortunadamente se pudo hacer aquí en Irapuato, en el Instituto de Estudios Superiores de Irapuato. Se convenció una bióloga que está estudiando ahí. Hicimos un trabajo con un compañero biólogo también de ahí mismo, en donde inyectó veneno de alacrán, vio las características de las que ustedes vieron el día de ayer, de cómo estaba el hígado, cómo estaba el páncreas, etcétera, etcétera, los pulmones y demás. Y aquí, entonces ella dijo, bueno, yo le dije, habías de hacer un estudio con veneno de Latrodectus. Entonces se consiguieron los Latrodectus, aprendió a ordeñarlas, que no es nada fácil, es bastante complicadito, pero aprendió a ordeñarlas y lo hizo. Entonces aquí tenemos en la letra A, tenemos al grupo control. Esta es una rata no envenenada, ¿sí? Vean las características del hígado, vean las características del intestino, vean la vesícula biliar aquí, ¿sí? Vean aquí la vesícula biliar en la rata envenenada. Vean las características del hígado de la rata envenenada. Vean los pulmones con gran edema, ¿sí? Gran edema. Aquí se habla ya de que hay signos con datos de espasmo importante, riñones de color vino, como lo pueden observar aquí, el cuello uterino totalmente dilatado, hígado oscuro, y los músculos realmente impresionantemente cianóticos, corazón mucho más grande y oscuro. Yo estuve presente en el estudio y la verdad que es impresionante escuchar el chillido de la rata cuando se le inyectaba el veneno, ¿sí? Es impresionante. Si ustedes han escuchado el quejido de sus pacientes cuando les llegan con quelicerados por viuda negra, van a estar, cada vez que les da un espasmo muscular, pegan unos gritos impresionantes, unos gritos realmente muy intensos. Bueno, las ratas, desde en cuanto les ponían el veneno, no, hombre, una cosa terrible. Yo estuve también presente en un estudio que se hizo con el alacrán y las ratas jamás chillaban de la manera que chillaban con el veneno de viuda negra, ¿eh? De inmediato, no habían pasado 30 segundos cuando se les había inyectado en la pata posterior izquierda, porque ese fue el protocolo que se diseñó. En cuanto se les inyectaba, en 30 segundos tenían, dicen los biólogos, caído el tren posterior. Todo lo que es la parte de la región donde termina la región dorsal y empieza la región lumbar de la rata, inmóvil totalmente. La rata no se podía arrastrar más que con las patas o las manos anteriores.
definitivamente es espectacular, es impresionante, independientemente de cómo se les pone aquí pueden ustedes alcanzar a observar cómo se ven el pelo cómo se pone el chuto, el pelo de la rata que fue envenenada. Entonces, este estudio, cuando se termine, porque bueno, la parte de este estudio empezó con el área macroscópica, la bióloga Maybet hará su maestría en esto y hará los cortes histológicos, ya está todo preparado para continuar con el estudio y podamos ver el daño ya anatomopatológico definitivamente del el veneno de viuda negra o de Latrodectus. Yo la verdad me espero muchas sorpresas, como las que me dio solamente el poder comparar macroscópicamente el hígado de una rata control contra el hígado de una rata envenenada. Esto no lo tengo que volver a repetir, igualitito que en Alacrán, aquí, nada más que aquí no tenemos norma oficial mexicana. Quisimos hacerla, dijimos vamos a meter norma oficial mexicana de arácnidos en forma general, ambas arañas, Loxoceles, Latrodectus y Alacrán en un solo documento. La famosa 4T no quiso y pues seguimos parados, seguimos esperando a que realmente se pueda hacer algo más. Actualmente tenemos en la guía de práctica clínica, que es la SSA 532, elaborada por la maestra Pati Escalante junto con su grupo de toxicólogos, y uno de los que trabajó muy fuertemente fue el doctor Sotelo, desgraciadamente ya fallecido. Él aportó muchísimos datos porque él tenía una experiencia enorme en latrodectismo, sobre todo en toda la parte norte del país. Él era el experto en toda la zona de Sonora, Sinaloa, etcétera. Él era experto en viuda negra específicamente, y sus pacientes, él era pediatra, y él nos enseñó muchísimo al respecto del latrodectismo. Presento a este paciente que fue picado por una araña café. El paciente la identifica como una Loxoceles porque la vio en internet. Estaba sentado debajo de un árbol, abajo, ahí, observando Catedral de Morelia, Michoacán. Estaba ahí sentado en paredes de catedral, cuando de repente sintió que más o menos a este nivel, a nivel de su cuello, sintió que algo le cayó. Obviamente lo que hacemos comúnmente, le tiró un manotazo, y entonces tira el manotazo, agarra y se da cuenta de que ve una araña de color café. De inmediato se va a internet y entonces la identifica como araña de Loxoceles. Entonces de inmediato se va con un médico ahí cerca, ahí estaba en el centro, se fue a una farmacia, y entonces le dijo: mire doctor, me acabo de picar esto. Y entonces le dice: ¿y qué tienes? Dice: pues ahorita nomás dolor aquí en el sitio donde la aplasté, un poquito de dolor, pero no, dijo, pero esa es una Loxoceles, ¿eh? Así es que córrele y vete de inmediato al Seguro Social y busca al doctor López, o búscalo en el centro toxicológico del Hospital Ángeles, porque te picó una Loxoceles y el único que tiene el antídoto es él. Entonces, definitivamente tienes que localizarlo, porque si no, te vas a morir. Como dicen, como casi siempre les dice la gente, les digo los médicos a mucha gente, ¿no? Si usted ha llegado 30 segundos más tarde, está usted muerto. Sí, definitivamente, ya ven que somos predictores de la muerte, ¿no? Ayer me platicaban de una paciente que iban a intervenir quirúrgicamente porque tenía como 200 piedras en la vesícula. Ok, posiblemente sí. Pero el médico dijo: si yo la abro 15 minutos después de esto, usted estuviera muerta. Entonces, si la trajeron apenas a tiempo. Bien, entonces este paciente lo vamos a volver a ver. Quiero que observen las características del paciente: hiperemia ocular, hiperemia facial, se alcanzan a ver que hay algo de diaforesis, ¿sí? Pero el médico inicial y el paciente dijeron: es una Loxoceles o una araña violinista. ¿Cuáles son las características del cuadro clínico? El cuadro clínico es dolor muy leve o muy poco intenso en el sitio donde fue el piquete. Y algo muy interesante: te pudo haber picado en la mano, te pudo haber picado
en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en la parte que tú gustes y mandes, lugar que tú me digas, el dolor posteriormente se va a ir a localizar aquí. Dolor en ambos miembros inferiores. ¿Por qué la alfa-latotoxina y la alfa-latrodectina tienen esa afinidad por la cola de caballo? Es desconocido hasta el momento. El caso es que los dolores y las características clínicas que ustedes van a ver de los pacientes, definitivamente el cuadro clínico se manifiesta muchísimo más en miembros inferiores. Los pacientes normalmente van a llegar caminando como si fueran robots, porque tienen los miembros inferiores contraídos y cada paso que dan es un dolor intensísimo y la contractura se vuelve más intensa, es como si les diera un calambre intensísimo y eso es lo que genera el problema. Entonces hay hiperreflexia, puede haber miosis, hay cialorrea. Importantísimo. Esto tenemos que hacer diagnóstico diferencial con alacrán. Debemos hacer diagnóstico diferencial con alacrán, con plaguicidas, con toloache y con algunos otros, con coralillo, por ejemplo, porque también es un veneno neurotóxico. Entonces la cialorrea no es exclusiva de alacrán, también se presenta muy frecuentemente, alrededor de un 60% en los niños, básicamente, se presenta cialorrea. Fue algo que le aprendimos al maestro Sotelo. Puede haber nistagmus, es rarísimo, pero lo puede haber. Trismus, eso sí, es una contractura de los maceteros impresionantes. Hay retención urinaria importante, distensión en el abdomen terrible, ¿sí? Hay abdomen en madera. Ustedes tocan el abdomen del paciente como si nosotros tocáramos el abdomen de este paciente, lo intentáramos tocar y encontraríamos con que es sumamente intenso. Bueno, es un abdomen en madera. Hay ausencia de ruidos peristálticos. Entonces, ya se han metido a más de algún paciente pensando y no creyéndole al paciente. Lo he visto ya, no estoy hablando de suposición, lo he visto. Pacientes que les dicen, es que, doctor, a mi niño le picó una araña. No, señora, se trae el abdomen duro, trae el abdomen durísimo, mírenme nomás así, esto es madera. Le ponen el estetoscopio, no oigo ruidos peristálticos, no se oye el ruido de las tripas, no se le escucha. Le tomaron una biometría hemática, le encontraron leucocitosis y bandemia. Señora, su niño tiene apendicitis. Lo metieron al quirófano. 2 pacientes tengo así ahorita en mente y ambos de Seguro Social. Un niño como de 11 años y una señora como de 42 años. Entraron, yo les decía, bueno, me enteré del caso y fui con el cirujano. Dije, ¿qué encontraste? Y me dice, híjole, mano, me encontré con que la apéndice estaba roja, pero de vergüenza, mano. Se no tenía nada. Pero ¿sabes qué sí me encontré? Ganglios linfáticos infartados. Ok, ahora ya sabemos, por las características del estudio que acaba de hacer Maybeth, que los ganglios linfáticos se infartan. Los ganglios linfáticos se ponen muy infartados y eso era lo que da el dolor abdominal y esas características de abdomen agudo. Ya hablábamos también de hipertensión arterial, porque la elevación de catecolaminas, de glicemia elevada, también muy importantemente, priapismo. Algo muy interesante que sucede, tanto en viuda negra como es menos frecuente en viuda negra, pero sí en alacrán. En perros, las glicemias se van a datos altísimos, hasta de 900, 800, 900 de glucosa en un perro. Definitivamente es un estudio interesante que existe. El priapismo es mucho más acentuado que en el caso del alacrán. Hay lagrimeo, hay hiperemia ocular, el dolor en el abdomen es tremendo, el dolor torácico, los pacientes lo refieren como si tuvieran una piedra sobre el pecho. La diaforesis, esa es la famosa fascilatrodectísmica de la que hablábamos el día de ayer. Entonces, como hay discreta cianosis palpebral, pero si ustedes observan, hay menos hiperemia que en el caso de alacrán, ¿sí? El paciente sí tiene su cara hiperémica, hay diaforesis, pero aquí hay cianosis palpebral. Aquí también hay un poco de cianosis palpebral, pero no es tan intenso como en el caso de las imágenes que vimos de alacrán ayer. Las contracturas musculares ya las verán y ustedes me darán su mejor opinión. Puede haber cefalea, importantísimo. Hay bradicardia, contrario a lo que sucede en alacrán. En alacrán hay taquicardia y aquí encontramos bradicardia.
Veamos cuadros clínicos. Tenemos un paciente con contracturas musculares, la neurotoxicidad, la diaforesis. Ven ustedes cómo está sudando este paciente. Este es un paciente de Seguro Social. Lo tuvimos ahí en la clínica. Definitivamente este hombre, aunque ustedes no me lo crean, tenía menos de 15 minutos que le habíamos cambiado las sábanas y la bata. Todavía alcanzaba para hacer esos cambios. Quién sabe ahora, ¿no? Aquí tenemos la fascia latrodectísmica, cianosis, aquí está la cianosis más bien. Vean ustedes la sudoración, la nariz perlada de sudor, la cianosis palpebral también, una radiografía de un paciente quelizarado por viuda negra, la cara del dolor de esta paciente y la contractura de el miembro inferior de ella misma. La araña le picó en la espalda, le picó acá atrás. Dolor en miembro inferior y vean los calambres, ese movimiento tan espástico, importante de la contractura muscular. Así se ponen los pacientes quelicerados por viuda negra. Tenemos un cuadro clínico, él es el doctor López, ya lo conocieron el día de ayer, y ahorita vamos a poner este paciente. El paciente iba en el camión a su trabajo, cuando de repente sintió que algo le picó a nivel del pantalón. Obviamente no traía este pantalón, traía el pantalón que iba a su trabajo. Entonces se regresó a su casa a cambiarse. Entonces sintió un piquete aquí, empezó a sentir ardor, y después del ardor empezó a sentir como que la espalda se le ponía dura, se le ponía rígida, ya no podía ni levantarse del asiento del camión. Entonces se baja del camión, se regresa a su casa, se cambia, y de ahí se lo llevan al hospital del Seguro Social en Morelia, Michoacán, en donde lo atiende el doctor López. Vean ustedes las características, la fascia de dolor del paciente. Vean ustedes la cara de preocupación del doctor López, ¿sí? Entonces, en este momento el paciente, el doctor López le está indicando a su compañera enfermera que le pasara el antídoto, el Aracmin. Ustedes ahorita van a ver la reacción. Aracmin es una sustancia maravillosa y ahorita vamos a intentar platicar el por qué tiene esa efectividad. Aquí tenemos al paciente 25 minutos después de que le aplicaron el Aracmin, ¿sí? Aquí tenemos que el paciente, ¿no?, ya mueve la cabeza con naturalidad, ya está sonriente, y le pregunta al compañero enfermero que lo estaba filmando, le dice, oiga, ¿me está filmando para subirme al Face? Y le dice, no, estamos filmando para que esto sirva para poder documentar el caso y que los médicos conozcan la sintomatología. Obviamente ya le habían pedido su autorización, pero pues él en son de broma volteó a preguntar si lo estaban subiendo ya al Face. Tenemos este paciente, otro paciente también del doctor Jorge Elio Rodríguez, también de Morelia, Michoacán. También llegó no, perdón, este es no es de Morelia, Michoacán, este es del Hospital Juárez de México. En el Hospital Juárez de México, este hombre fue quelicerado por una viuda negra. Entonces lo trasladan en una ambulancia cerca de Ecatepec, y fue picado por una araña en la espalda. También los accidentes son mucho más frecuentes en la espalda, en miembros inferiores, contrario a lo que sucede en el alacrán. Entonces le picó en la espalda, el señor se empezó a sentir muy mal, entonces lo recoge, lo llevan al de Ecatepec, lo llevan en una ambulancia a un hospital, les dicen que no tienen antídoto, lo llevan a otro hospital, tampoco tiene antídoto. El pobre hombre anduvo peregrinando 4 horas. Llegó 4 horas después de que llegó al primer hospital. Llega al Hospital Juárez de México, entonces el paciente llega con esas características. Perdón. Vamos a poner a funcionar esto. Una disculpa, déjenme quitar el puntero láser. Ok. No sé si alcancen a escuchar el quejido del paciente. Vean la diaforesis que tiene, se oye el quejido, y entonces le preguntaban, oiga, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué te duele? Me duele toda la espalda, desde acá arriba hasta donde termina la espalda. Tengo la espalda totalmente dura, tengo la espalda rígida. Vean las contracturas de los músculos intercostales.
Entonces tenía un dolor tremendo. Este hombre refirió lo siguiente: hace aproximadamente 8 meses, 6, 8 meses, había padecido salmonelosis. Y decía, yo cuando me dio salmonelosis tenía yo fiebre tifoidea. Tenía yo un dolor en todo el cuerpo y en mi cabeza terrible. Dice, pero y me dolían los huesos terrible, pero no como me duelen ahora en esta ocasión. En aquel entonces, comparando, el dolor de aquel entonces era de risa. Entonces, al paciente se le aplica de inmediato el antídoto después de 4 horas, y aquí está 40 minutos después de que se le aplicó el antídoto, y vean ustedes al paciente, ¿sí? Entonces le pregunta, ¿cómo te sientes? Me siento perfectamente bien. ¿Ya no sientes dolor en la espalda? No, ya no siento nada. ¿Sientes dolor en tu panza? ¿Sientes dolor en el abdomen? No. ¿En el pecho? Tampoco. ¿Puedes mover bien tu cuello? ¿Puedes mover bien tus piernas, tu columna, todo? Nos dice, yo me siento perfectamente bien. Y en cambio, vean en el video de la contralateral. Y aquí tenemos al paciente que les platicaba. Es el paciente que vio una araña parecida a esta. Obviamente no es esta. Esta es una Latrodectus geometricus, la que confundieron con una Loxosceles. Y aquí tenemos al paciente. Véanlo. No sé si alcancen también a escuchar el espasmo bronquial que tiene. Empieza a toser y se le oye. Véanlo. Diaforesis. Discreta. ¿Vean? Hiperemia ocular, ¿sí? Y escucharon ese quejido. Así chillan las ratas, igualitito chillan las ratas, ¿sí? Pero mucho más constante, mucho más frecuente, ¿sí? Entonces, este paciente que teóricamente lo ha aplicado o que le ha dado una Loxosceles, fue una Latrodectus geometricus. Y aquí tenemos a este paciente, aquí dice, tal fecha, 30 minutos después de la aplicación del fagoterápico Aracmin. Entonces, vean ustedes cómo el paciente ya se encuentra en buenas condiciones. Hiperemia, sí, la hiperemia ocular sigue estando presente. Entonces, definitivamente, vean las características del paciente 30 minutos después de la aplicación del fagoterápico. Ya no tiene dolor en el abdomen, ya no tiene dolor en la espalda, ya no tiene la dificultad respiratoria, ya no tiene la insuficiencia respiratoria que presentaba en el cuadro anterior que ustedes acaban de ver. Entonces, ahorita vamos a intentar explicar el por qué este antídoto es tan maravilloso, por qué responde tan rápido y tan velozmente, no tan, ¿cómo les puedo decir? En cambio, en el alacrán vemos que la respuesta es un poco más lenta, solamente con un frasco. Tenemos este otro paciente, este es de la Universidad de Nuevo León, la Universidad de los Tigres de Nuevo León, el doctor Márquez, Rodolfo Márquez, que ayer les presenté como experto en serpientes, recibió este paciente y nos lo mandó el video, porque este paciente fue también quelicerado por una viuda negra, también en la espalda. El paciente sintió que le picó en la espalda, a nivel de la región interescapular. Escuchen el quejido, vean cómo se aprieta el pecho porque tiene gran dolor, cómo se aprieta el abdomen. Se alcanza a ver, nada más que es difícil un poco poder localizar o ver realmente movimientos de los miembros inferiores, pero sí alcanzan a ver cómo se mueve la sábana, definitivamente, sí, y la contractura y la desesperación del paciente, porque el dolor es terrible. Aquí el doctor Márquez le está pasando el antídoto con su aparatito, se lo pone para pasárselo en 3 minutos, se lo gotea para 3 minutos, ¿sí? Aquí tenemos al paciente y ojalá y alcanzaran a escuchar el diálogo del doctor. Y vean cómo él puso su cronómetro a trabajar. Le pregunta, oye, ¿cómo te sientes a 30 minutos de que te pusimos el medicamento? ¿Cómo te sientes? 10 minutos de que te pusimos el antídoto. ¿Cómo te sientes? Pues no, yo me siento perfectamente bien. Ya empieza a explicar cómo pasó, que le picó en la espalda, que esto, que el otro, que empezó a sentir la espalda toda dura, rígida, como si fuera una tabla, y que se sentía muy, muy mal, que no podía caminar,
que caminaba con las piernas como si las tuviera con unas tablas fijas, porque no podía doblar las piernas, porque las contracturas de sus músculos de cuádriceps eran tremendas. Entonces, dice, no, ya me siento perfectamente bien. Entonces, incluso aquí en esta parte de acá abajo, el doctor le dice, pues échate una sonrisita, ¿no? Para darnos cuenta de que realmente ya te sientes perfectamente bien. Y aquí volvemos a escuchar el diálogo que le dice, ¿cómo te sientes a 10 minutos de que te aplicamos el antídoto? ¿Sí? Entonces ya explica que la llevaron a otro hospital, etcétera, etcétera. Pero quiero que vean la evolución tan rápida entre uno y otra respuesta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este otro también de Morelia. Observen las contracturas de los miembros inferiores. Nuestra compañera aquí muy púdica intenta tapar, pero nos tapa donde estábamos valorando la contractura de músculos. Mejor lo hubiera tapado acá arriba, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero, pues afortunadamente se le hizo una toma lateral y vean la contractura de los músculos, ¿sí? Vean el miembro inferior, cómo se está movilizando. Realmente es impresionante cómo se mueven y los pacientes cómo caminan de veras los veo uno caminando con una dificultad impresionante. Vean la contractura muscular realmente brutal. Tenemos este paciente, y voy a explicar el por qué ponemos todo esto completo, 73 años de edad, con una cardiopatía isquémica crónica sin manejo desde hace un año. El médico le sugirió a este paciente que se pusiera un marcapaso, no lo aceptó. Un año después lo pica la araña, se presenta 24 horas después de que fue picado por la araña, ya que supuestamente estaba trabajando cortando madera, sintió el piquete en la espalda, volvemos a lo mismo, presenta dolor en el sitio, acude a médico particular que le aplica analgésico, dexametasona, y el paciente sigue exactamente igual, como si le hubieran aplicado agua de tlacote, agua destilada, le hubieran dado a tomar agua de Jamaica, agua de lo que quieran, exactamente igual, con una intensidad de dolor, contractura cada vez más intensa de miembros inferiores. Entonces alguien le aconseja y dice, vete al centro toxicológico del hospital, Ángeles, o localiza al doctor Gustavo López en el Seguro Social. Entonces acude al centro toxicológico. Cuando el paciente llega diaforético, con dolor abdominal, con dolor en ambos miembros inferiores, dolor muy intenso en ambos miembros inferiores. Se localizan al doctor por teléfono, y entonces en cuanto localizan por teléfono al doctor, le dice el doctor, ¿qué es lo que tiene este paciente? Pues este paciente que estaba con esas características. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que ya cuando le explican al doctor qué es lo que está presentando sintomatológicamente, dice definitivamente este paciente tiene un latrodectismo. Váyanle pasando por favor de una vez un frasco de antídoto contra viuda negra, Aracmin. Cuando llega el doctor López a ver al paciente, se encuentra con que este paciente ya se resolvió el envenenamiento, ¿sí? Ya no tiene problema, ya no tiene dolor, ya no tiene contracturas, ven ustedes, ya no se les ven las contracturas de los miembros inferiores como los veíamos en las anteriores, ¿sí? Pero hay algo aquí que definitivamente le llamó la atención al doctor. Frecuencia cardíaca, 43, 39, 42, 51, 39, 40. Dijo, ok, no, dijo, este paciente sigue muy intoxicado, ¿sí? Ya le puse un frasco, le voy a poner un segundo frasco para revertir esto. Entonces va con los familiares y les platica, ¿saben qué? A su papá le tuvimos que poner, están pasando ahorita un segundo frasco de antídoto porque ya el envenenamiento se resolvió, ya no tiene contracturas, ya no tiene dolor ya no tiene dolor en el abdomen, ya no tiene dolor en tórax, ya se siente perfectamente bien, pero me encuentro con que su frecuencia cardíaca está alterada y su electrocardiograma está alterado. Para ese momento ya tenía dato de laboratorio, 247 de creatinfosfoquinasa, ¿sí? O sea, ¿hay daño cardíaco? Claro que lo hay, veámoslo, para que vean que esto no es tan inocuo. Entonces, definitivamente, este paciente presentaba la bradicardia quizá mixta,
pero era más acentuada debido precisamente a que él ya requería un marcapaso previo. Aprovecharon la oportunidad, entonces, bueno, le dijeron, ¿sabe qué? Pues si vuelve a pasarle un accidente como este, entonces quizá yo no la cuente. Entonces ya empezaron, lo sensibilizaron y parece ser que el paciente ya tiene su marcapaso que debería de haber tenido desde un año antes, ¿sí? Esto ya lo vimos el día de ayer, no voy a volver a repetirlo, definitivamente caemos en lo mismo. Aquí conocemos, sabemos que la vida media del veneno de viuda negra anda alrededor de las 48 horas, es más largo porque la molécula, vuelvo a insistir, es mucho más grande, entonces le cuesta mucho más trabajo salir del espacio vascular, pero también le cuesta más trabajo a la hora que se fija en los órganos blancos, le cuesta más trabajo al antídoto localizarlo y neutralizarlo. Pero entonces, ¿pero por qué lo neutraliza tan bien como nosotros lo vemos clínicamente? Pues por algo muy sencillo. Este antídoto que vamos a seguir viendo ahorita, bueno, aquí estamos. Este favoterápico localiza al veneno donde se encuentre. Tiene una vida media de 125 horas, ¿sí? Contra el antihistamínico, que solamente tiene una vida media de 4, y los antiinflamatorios, los esteroides, de 4 horas aproximadamente. Entonces, el antídoto va a circular y va a neutralizar al veneno. Pero ¿por qué es tan eficiente este antídoto contra viuda negra y no el de alacrán en igualdad de circunstancias, si no están hechos con la misma tecnología? Situación siguiente. El antídoto elaborado para viuda negra elaboró en 1996. ¿Sí? El antídoto elaborado contra alacrán fue hecho en 1926. Y desde 1926 a la fecha, la Secretaría de Salud no ha permitido que se modifique el esquema de inmunización de los caballos, por un lado. Segundo, no ha permitido que se ponga mayor cantidad de antídoto en cada frasco. El frasco de alacramín, el frasco que se utiliza para controlar el envenenamiento del alacrán, tiene 125 unidades base. En cambio, el antídoto elaborado en 1996, denominado Aracmin, tiene 600 unidades. O sea, ¿cuál de los dos va a neutralizar más rápidamente el veneno? Pues el que tiene más unidades, de 600, ¿sí? Entonces, aquí salen varios aspectos importantes. En primer lugar, el doctor López ha utilizado en un solo paciente 2 frascos. Yo, en mi vida, desde 1995 aproximadamente, que tuvimos acceso al antídoto que se elaboró, porque estuvimos fastidiando mucho al dueño del laboratorio para que hiciera el antídoto contra viuda negra. Él no quería porque decía que no iba a ser algo, pues no iba a ser negocio. Iba a decir, es que pues no sé ni cuántos picados de araña realmente existen, no hay documentación. Yo le decía, hay muchos, Guadalajara, Guanajuato, tenemos una gran cantidad, no están documentados porque no son de registro obligatorio. Bueno, pues nos hizo caso y junto con biotecnología de la UNAM, con el maestro Posani, con el maestro Alagón, elaboraron el famoso Aracmin. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a ponerle una cantidad suficiente para neutralizar vesículas, una cantidad mayor de vesículas venenosas. Entonces hicieron el estudio en donde participó muy importantemente este investigador, Adolfo de Roth. Entonces Adolfo de Roth dijo lo siguiente: el favoterápico, pues sí, aquí en México funciona muy bien. Aquí funciona muy bien porque, bueno, pues está hecho con arañas mexicanas, con el veneno con la alfa-latotoxina y la alfa-latrodectina de arañas de México, pero definitivamente en ningún otro lugar del mundo va a funcionar. Entonces dijo, pues vamos a hacer una prueba. Yo me llevo una dotación, me llevo un lote, hago un estudio clínico en Argentina, en Buenos Aires, en Mendoza y en algunas otras poblaciones de Argentina para poder determinar si realmente su antídoto o el antídoto que elaboramos, del cual fue parte como investigador,
es tan bueno como nosotros lo hemos visto que funciona en México, ¿sí? Él decía, estoy cierto y seguro que no va a funcionar. Bueno, pues afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para él, porque pues ya ven que los argentinos tienen un ego tan grande que si se tiran de él, si se tiran de la parte alta de su ego, se suicidan. Entonces, este hombre tuvo que reconocer esto en este estudio que publicó en el Tóxico en 2017, en la toxicidad de veneno de arañas en Argentina, dice, el fagoterápico elaborado en México, Aragmin, neutralizó el veneno de todas las arañas de las diferentes regiones argentinas perfectamente bien. Y sigue la descripción donde habla de que también con un solo frasco del antídoto controlaron envenenamientos de leves, moderados a severos. Entonces, definitivamente tiene una acción extraordinaria. Este antídoto ya ha sido usado en Rusia de manera casual, de manera accidental. Resulta que cuando fue unos juegos, no sé si fue algo de fútbol, algo que hubo en Rusia, antes de todo este relajo, hace 4 años por ahí, uno de los muchachos que trabaja en la empresa Silanes, como iba a Rusia y allá hay mucha viuda negra, se llevó sus 3 frasquitos de viuda negra de Aragmin, perdón, por aquello de no te entumas, como dijo él, no vaya a ser que tenga mi familia o yo, iba con sus 2 hijos, tengamos algún accidente y vayamos a andar batallando. Pues resulta que no, afortunadamente ellos no, pero un periodista norteamericano sí fue picado por una Latrodectus. Pero pues ya saben ustedes, el Radio Pasillo, le dijeron, oye, ¿sabes qué? Hay un mexicano que trae antídoto contra viuda negra. Y él no lo mostró. Pues se fueron a localizar al mexicano, le dijeron, oye, fíjate que pasó esto y esto y esto. Él les dijo, ¿cómo no? Aquí está el antídoto, pónganselo, aquí le regalo el frasco, tengo 2 más, pero yo creo que con esto es más que suficiente. Le pusieron el antídoto y ¿qué creen que hicieron los rusos? Le dijeron, oye, un favor, bueno, claro, otra vez de traductores seguramente, cuando te vayas, regálanos esa maravilla de antídoto. Nosotros lo ocupamos aquí, déjanoslo, tú ya te regresas a México, allá lo vas a volver a tener. Entonces, para que vean, neutralizó el veneno de todas las regiones de Argentina y por lo menos documentado, bien documentado, uno de arañas en Rusia, ¿sí? ¿Qué es lo que, cómo se cataloga el envenenamiento? Igual, leve, moderado, severo también, según los cuadros clínicos, etcétera, pero pues sabemos que con un frasco es totalmente suficiente. Vuelvo a insistir, la primera vez que yo lo utilicé doble fue porque no estaba yo seguro de lo que estaba yo. Tenía un antídoto, sí, pero mi paciente estaba muy mal, yo lo veía muy, muy mal. Dije, bueno, pues mejor, por aquello de no te entumas, le voy a poner el doble de la dosis. El paciente mejoró rapidísimamente, igual hubiera mejorado con un solo frasco, porque de ahí en adelante, todo este tiempo que ha pasado, desde 1995 aproximadamente, que tuve yo ese evento, hasta la actualidad, con un solo frasco, hemos sacado a todos los pacientes, incluso con alteraciones electrocardiográficas importantes. Les pongo esto porque esto está en un libro del Wolfram, y donde habla de artrópodos, habla de esto, intoxicación, grado leve, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienen ustedes la clasificación y pone tratamiento. Grado leve, enfriamiento local. Volvemos a lo mismo, el hielo no sirve para nada. Los AINES tampoco. La antitoxina tetánica es muy discutida, no se ha encontrado realmente utilidad de utilizar toxoide, antitoxina, lo que sea. Luego, en el grado moderado, utilizan benzodiazepinas, opioides. Bueno, déjenme les platico lo que nosotros utilizábamos en la época pre-antídoto. Le poníamos al pobre paciente una solución de 500, una solución mixta de 500 con benzodiazepina, dipirona, hidrocortisona, gluconato de calcio, atropina, y el paciente terminaba la solución, le poníamos otra y el paciente ahí, y ahí, y ahí, y ahí, seguía quejándose
por horas y horas y horas. En cambio, cuando llegamos a la época del Aragmin, esto se acabó y los pacientes responden, pero de maravilla. Yo siempre les hago bromas a mis compañeros, les digo, cuando tengan ustedes un paciente que se está quejando, que está todo contracturado, que está pegado casi a su cama porque no se puede mover, pónganle el antídoto, déjenlo que pasen 2 o 3 minutos y con toda confianza pueden agarrar, acercarse al paciente y decirle, levántate y anda. Y el paciente anda, se mueve. ¿Por qué? Porque el envenenamiento se controla espectacularmente, ¿sí? Entonces, el tratamiento, vuelvo a insistir, se llama antiveneno, flavoterápico. Antiveneno porque esto está hablado en Argentina, esta es una norma oficial, como dice aquí, en Argentina, ¿sí? Entonces, definitivamente el tratamiento es Aragmin, el Aragmin mexicano, que también ya está reconocido en Estados Unidos, todavía no tiene, ¿cómo se puede decir? Registro, como lo tiene ya el contra serpiente y como lo tiene ya también el de alacrán, pero yo creo que no tarda gran cosa en que sea aceptado ya con un registro también para ser usado en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo lo aplicamos? Igualito que el otro, igualitito que el que vimos el día de ayer. Entre más pronto lo pases, mejor. 1 minuto, pásaselo así, si quieres ponerle su solución, ponérselo en Y, pásaselo en jeringa directa, pásaselo con un administrador de líquidos, como lo quieras hacer, pero pásaselo a la brevedad posible y en bolo, en bolo. Aquí todavía no se andan con esto de que es mejor si la vía intramuscular, que si la vía intraósea. Definitivamente estamos ciertos y seguros que la vía intramuscular va a funcionar perfectamente bien. No lo hemos utilizado. ¿Para qué miento? Yo les diría, así como les dije en Alacrán ayer, que sí hicimos el estudio donde comparamos vía intramuscular con vía endovenosa y vimos tiempos de acción, aquí no. Aquí nos estamos basando en que estamos extrapolando datos de lo que se utilizó en el alacrán, y estamos extrapolando los datos y estamos dando por hecho que la efectividad y la velocidad de acción del antídoto tiene que ser exactamente la misma, puesto que la tecnología de elaboración es exactamente la misma. Lo vimos ayer también, no necesito meterme en más, no hay que refrigerarlo, lo pueden utilizar caducado, ya lo hemos hecho, y esto me dio pauta porque es muy común, pero muy, muy, muy común que siempre nos pregunten esto. Si a mí me pica o me muerde una serpiente de coral, ¿puedo poner antídoto contra serpiente de cascabel? No. Este es un veneno citotóxico, este es un veneno, citotóxico, neurotóxico. Alacrán, araña, coralillo son neurotóxicos. Nauyaca, suponiendo que esto sea una loxoceles y una cascabel, son citotóxicos, venenos totalmente diferentes. ¿Cuáles son los venenos, los antídotos que se pueden utilizar para serpientes? El de Nauyaca y el de cascabel, porque tienen anticuerpos contra ambas serpientes. El de coralillo es totalmente diferente porque no se puede hacer un antídoto que tenga acciones para citotoxicidad y contra neurotoxicidad. Entonces, definitivamente eso no es posible. Incluso han intentado ver si se podía hacer un antídoto digámoslo así, antineurotóxico, digamos, en este caso, que fuera alacrán y araña juntos, definitivamente, porque las moléculas no, son moléculas muy diferentes y el caballo no podría producir un anticuerpo de la calidad que se hace teniéndolo por totalmente separado. Y entonces los animales ponzoñosos les platican a ustedes, si te llego a envenenar, en primer lugar me disculpo porque jamás ha sido mi intención lastimarte. Y en segundo, por favor, usa el flavoterápico, ¿sí? Y así como somos diferentes físicamente, los flavoterápicos que tú tienes que utilizar también son totalmente diferentes. Esto ya no les platico, platicamos el día de ayer suficiente,
Aquí tienen ustedes la bibliografía. Bibliografía, el estudio que hizo la bióloga Maibet, está por publicarse. Estamos solamente en espera de que el maestro, director de la tesis de May, puntualice muy bien que él quiere ser prácticamente el autor principal del artículo, cuando la autora principal del artículo es May. El que le dio la idea fue su servidor. Yo ya le dije a May, a mí quítame del estudio, no me interesa, mete a tu maestro como autor principal, si lo que quieres es ridículum vitae, pues que se ponga como autor principal, pero que te dé a ti tu lugar, ¿no? Entonces la bióloga May están en eso, y en cuanto su ególatra maestro lo permita, el artículo será publicado en una revista. Esto ya lo vieron ustedes, del trabajo del doctor Adolfo de Roth, 1, 2, 3 trabajos de Roth. Esto ya lo vimos del manejo de los envenenamientos en mujeres embarazadas. Y este otro, que les reitero, es el manejo del antídoto caducado. Definitivamente funciona igual que lo que les platicaba el día de ayer. La guía de práctica clínica, que es la única que existe, es la guía de práctica clínica SSA 532 del 2011. Tiene algunas inconsistencias por ahí, porque bueno, en ese momento, en el 2011, quedaron por ahí algunas cosas volando, como no han permitido que se actualice, y como todavía no teníamos esta visión que tenemos aquí del daño que produce realmente el veneno del Atrodectus en animales de experimentación, pues entonces cuando se actualice la guía de práctica clínica, pues quedará, la verdad, quedará perfectamente de lujo, y pues tendremos oportunidad de tener quizá posteriormente hasta una norma oficial mexicana, y entonces seríamos el único país del mundo donde tendríamos una norma oficial mexicana contra arácnidos. Pues con esto me despido desde León, Guanajuato, agradeciendo su atención en estos son dos lugares emblemáticos de la ciudad de León, el Arco de la Calzada, haciendo referencia al Arco del Triunfo, en donde le pusieron acá arriba un león. Hacia allá es donde está León, hacia donde se ve la luz, es el centro de la ciudad de León. Este es un templo muy, muy bonito. Nosotros le decimos que este es el Notre Dame del Petatiux, porque tiene una roseta similar a la de Notre Dame. Es un templo, realmente vale la pena conocerlo. El día que vengan por acá, no dejen de conocerlo. Es un templo espectacular. Desde el punto de vista de construcción, desde el punto de vista de todo, es un templo muy, muy bonito, independientemente de la situación religiosa de cada persona. Es un edificio históricamente y arquitectónicamente muy importante, ¿sí? Y bueno, creo que esto es muy válido, ¿no? Con que tú ayudes a alguien a mitigarle el dolor, o le enseñes a alguien el mitigar el dolor, o le enseñes a alguien el mejorar su estado de salud y salve su vida, creo que definitivamente tu vida no será en vano. Y pues con esto me despido. Muchas gracias por su atención, y pues si hay preguntas, estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente ponencia que nos presentó el día de hoy. Le comento a todos los asistentes que ya se encuentra abierto el chat para que puedan ustedes escribir sus preguntas para nuestro ponente. De hecho, ya tenemos una pregunta, doctor, no sé si me permite externarla. Claro. Dice, después de aplicar el flavoterápico, ¿los cuántos minutos o tiempo debo de considerar aplicar una segunda dosis en caso de que no se vea mejoría clínica? Puedes utilizarlo 30 minutos después, pero casi así, mira, casi puedo meter las manos al fuego, que antes de que tú le vayas a aplicar esa segunda dosis, definitivamente tu paciente va a estar en buenas condiciones. Quiero decirte, tú escuchaste, por ejemplo, ¿cómo se llama? El testimonio de este muchacho, donde te está hablando a 10 minutos de la aplicación del antídoto, ¿sí? Este muchacho que llegó también con varias horas de retraso de tratamiento, estamos hablando aquí documentado, a los 30 minutos el paciente está totalmente asintomático ya, solamente permanece
hiperemia ocular que puedes ver ahí. Este otro paciente anduvo 4 horas buscando el antídoto, se le puso después de 4 horas de que anduvo en la ambulancia. Se calculan aproximadamente 5 horas en que fue quelicerado por la araña, y en 35 minutos está como tú lo puedes ver. Ok, pero si tú tienes esa inquietud de poder querer aplicar una segunda dosis, déjalo que actúe 30 minutos, y después de 30 minutos, si tú encuentras con que hay fasciculaciones musculares, como lo puedes ver aquí, tu paciente te dice: me duele mucho el abdomen, me duele el tórax, me siento mal, siento como si tuviera una piedra pesada en el pecho, me cuesta trabajo respirar, ponle una segunda dosis sin ningún problema. Puedes tener a tu paciente canalizado con la solución que gustes. Es la gran ventaja de los antídotos mexicanos, y una de las grandes ventajas de la liofilización y de la forma de elaboración del antídoto hecho en México, es que puedes utilizar solución glucosada, fisiológica, Hartmann, mixta, la que tú quieras, la que tú quieras. Antiguamente se intentaba evitar la solución glucosada por las características de la elaboración del antídoto. Actualmente está hecho con tanta, ¿cómo le llaman? Buena manufactura, tiene tanta actividad de buena manufactura, que puedes utilizar la solución que tú quieras, desde agua destilada arriba. Eso sí, no vais a utilizar ni agua de tlacote, ni agua de garrafón, ni agua de la llave. Todo lo demás puedes tener a tu paciente canalizado con lo que quieras, y a los 30 minutos le puedes aplicar el antídoto si tú te sientes con esa confianza y quieres darle confianza a tu paciente. Eso no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Aquí nuevamente felicitaciones por su ponencia. Y si pudiera poner, doctor, otra vez sus datos personales que tomar para hacer su correo y su teléfono. Aquí no me acuerdo si lo tengo. Déjame ver. No. Bueno, ahorita abrimos la otra presentación. Déjame. Y ahorita yo se los voy a apuntar en el chat para que lo tengan, ¿vale? Ok, perfecto. Perfecto, doctor. Mi correo está muy fácil. Es aracnidopeligroso@hotmail. ¿Sí? Y el teléfono celular es 477-670-2185. Ese es mi teléfono celular. Bien, doctor, ya lo estoy apuntando en este momento. Ya se los mandé al chat para quien desee apuntarlo. Perfecto. Ahora bien, vamos a seguir con las preguntas. Íbamos a ver, permítame, doctor. Escuché que los fagoterápicos Aracmin ya no causan anafilaxia o reacción al mismo. ¿Es correcto eso, doctor? Totalmente correcto. Están elaborados con la misma calidad que se elabora el antídoto contra alacrán, contra serpiente, contra loxoceles. Esas son las características. Aquí tienen el correo y aquí tienen el celular. Entonces, sí, la tecnología que se utiliza en esta empresa para poder elaborar todos los antídotos contra animales venenosos es exactamente la misma, y tiene el mismo aval de la Organización Mundial de la Salud, el INVIMA, FDA, la Unión Europea, la Unión Asiática, la Unión Colombiana, etcétera. Todas esas gentes dan el aval de que son los antídotos con mejores prácticas de elaboración a nivel mundial en lo que se refiere a animales de ponzoña o animales venenosos. Entonces, la posibilidad, volvemos a lo de ayer, la posibilidad de alguna reacción anafiláctica es estadísticamente de puntos, es 0.0000, son 4 ceros y un 1, ¿sí? O sea, ustedes saben más de estadística que yo, y creo que entre más ceros haya antes del 1, la certeza del beneficio de algo es bueno. Entonces tiene un grado de seguridad bastante alto.
Doctor, bueno, dice que había comentado usted de que también se puede ocupar el flavoterápico caduco, ¿no? Sí, se puede utilizar exactamente igual que el otro, caduco, tiene las mismas características, te va a responder de inmediato. Yo te digo, yo ayer les comentaba, yo he utilizado antídoto contra Aracmin con 4 años de caducidad, ¿sí? 4 años de caducidad. Con el que he utilizado con más tiempo de caducidad ha sido el de serpiente, 6 años, 7 años, perdón. El Aracmin, 4 años, 4 años de caducidad, lo utilicé y respondió. Haz de cuenta que me lo acababan de entregar casi de la empresa, me lo habían traído aquí a la Cruz Roja. Entonces, la eficiencia, la efectividad del antídoto es extraordinaria y no lo digo yo, lo dicen toda esta gente que ha tratado pacientes, todos ellos, ¿sí? Todos ellos que han tratado pacientes, ellos son los que te pueden avalar, te pueden documentar y te pueden decir, pues, caducado, no caducado, etcétera. El antídoto es extraordinario. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí. Bueno, tuvimos un paciente que se le aplicaban 2 Aracmin y se vigiló durante 48 horas. Al tercer día llegó con dolor abdominal nuevamente intenso. Tras la aplicación, 3 días previos de Lacramin, elevó CPK. ¿Es válido iniciar el esquema nuevamente? Pues a lo mejor el problema realmente fue, no sé, ahí sí no sé si haya sido, que haya sido más bien una intoxicación por veneno de alacrán y que haya habido una confusión en el diagnóstico y que se haya dado de alta prematuramente al paciente. No te podría contestar categóricamente. Yo no he tenido ese tipo de experiencia. Paciente que nunca he visto un paciente que le ponga yo un antídoto y que me regrese posteriormente con un cuadro de reenvenenamiento, entre comillas, y menos con Aracmin, menos con Aracmin, por la efectividad y la vida media del mismo producto. Yo no te podría contestar categóricamente, ¿no? No sé la verdad, no te diría, te mentiría si te dijera categóricamente sí o no. Puede ser lo que sí he visto, eso sí. He visto pacientes que han sido picados por alacrán, que se les han puesto tratamiento de Aracmin porque se confundieron. Una vez nos sucedió en la clínica del Seguro Social, la clínica 21, que llegó una paciente picada por alacrán. Le dijo una compañera enfermera, oye, tráete el suero, como se dice comúnmente. La compañera se trajo el suero, agarró, lo destapó y le aplicó el antídoto Aracmin a una picada por alacrán, ¿sí? Pero afortunadamente, por eso es que los marbetes son de diferente color. A la hora que la jefa de enfermeras, la jefa de turno, entra a donde estaban aplicando el antídoto, e inmediatamente observa que el frasquito era de color, el marbete era de color azul. Entonces le dice a la compañera muy discretamente, ¿sabes qué? Tráete ese antídoto, es que ya casi se le acabó, pásaselo, pero ve y tráete el otro, porque esta paciente es picada por alacrán, no por araña. Entonces le regalaron un antídoto contra araña. La paciente no tuvo ningún problema de ninguna especie. Se controló su envenenamiento porque le pusieron el antídoto específico, posteriormente el alacramín, pero ya le habían regalado el otro. Entonces, hay que ser cuidadosos, hay que ver qué antídoto es el que tenemos que aplicar y podría darse lo que me estás mencionando, pero definitivamente en mi experiencia, no lo he visto. Voy a intentar comentar con mis compañeros toxicólogos y mis compañeros médicos, a ver si ellos han tenido alguna experiencia de esta naturaleza, y después se las haremos llegar a través de Cristian para documentar, a ver si ha habido algo al respecto. Personalmente, no. Doctor, perfecto, correcto. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo debo mantener en vigilancia a un paciente glicerado a pesar de que hubo buena respuesta al flavoterápico? Nosotros, por norma, en Cruz Roja, le decimos al paciente, por favor, ten en mente que tú te vas a quedar 1 hora con nosotros, aun cuando tú te sientas mejor antes.
¿sí? Definitivamente siempre se lo decimos. Entonces, el paciente ya tiene una idea muy clara de que se va a quedar una hora con nosotros, acompañándonos, para, siempre le decimos, queremos ver que no tengas ninguna complicación, queremos ver que te vayas perfectamente bien sano a tu casa y te vas a quedar aquí en observación una hora. Muchísimos, pero muchísimos de ellos nos dicen, oiga, doc, es que yo ya me siento bien, señorita enfermera, yo ya me quiero ir a mi casa, es que te dijimos desde el principio, oiga, y si le firmo, bueno, si te vas de alta voluntaria, ok, fírmale, vete con alta voluntaria, pero te vas con esta situación. Si vuelves a tener dolor en el abdomen, si vuelves a tener dolor en tórax, si vuelves a tener salivación, cualquier cosa de este tipo, te vas a ir. Pero por favor, compañeros, siempre escrito en el expediente, escrito. Paciente solicita alta voluntaria por esto y esto y esto y esto, y él refiere sentirse así. Lo que él les diga es que yo ya me siento bien, pónganlo entrecomillado, ¿sí? El paciente refiere sentirse bien, pónganlo entrecomillado o pónganlo entre paréntesis sick, que quiere decir el paciente me está diciendo esto y por eso acepto yo su alta voluntaria, y preferentemente que haya gente testiga que firme de eso, porque ya sabemos que luego se vienen los problemas, las demandas, las broncas, y entonces definitivamente siempre papelito, papelito habla. Entonces definitivamente tengan ese cuidado, pero pues en un momento dado pueden dejarlo una hora, media hora. La experiencia, este punto para mí es vital. Tú vas a ir normando tu experiencia y a lo mejor hay pacientes en que les puedes decir con toda la confianza del mundo, ¿sabes qué? ¿Ya te sientes bien? Vete a tu casa en 10 minutos, 15 minutos y hay cualquier cosa regresa. Pero vamos, pero normativamente debe ser una hora. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Bueno, aquí nos comentan si lo vamos a publicar la grabación, la ponencia en alguna página. Les comento, bueno, si requieren ustedes la grabación como tal de estas pláticas, en algún momento cuando terminen las sesiones, se ponen en contacto conmigo. Les voy a dejar aquí mi número telefónico en el chat para que lo tengan a la mano y me pueden ustedes solicitar a través de este número las grabaciones de este curso, por favor. Lo estoy mandando en este momento. Muchas gracias. Y dice aquí también, doctor, ¿se tiene que aforar el antiveneno antes de pasarlo? Viene igualito que, viene igual que esto. Así. Además, este es Aracmin. Este es el Marbete azul. ¿Sí? Aquí está, Aracmin Plus. 5 mililitros es en lo que tú lo vas a diluir. Así viene la presentación farmacológica. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos ninguna otra pregunta. No queda nada más que agradecerle, doctor, por su excelente plática, por compartirnos todo el conocimiento, toda la experiencia que usted tiene sobre esta materia. Creo que tuvimos también una muy buena audiencia el día de hoy. Rebasamos los 100 asistentes. Muchísimas gracias a todos los participantes por estar este día. Sé que podría llegar a ser un poquito complicado por la fecha, ¿no? Que son a festejar a nuestras madres. Pero les agradezco mucho que estén aquí conectados un rato aquí escuchando la voz de uno de nuestros expertos. Pues bueno, doctor, le agradezco mucho por habernos acompañado, también a la doctora Natalie Tleckwit por estar aquí con nosotros y por ser también parte de la coordinación de este evento. Recordarles también de que el día de mañana tenemos nuestra tercera sesión, que es manejo de la intoxicación causada por accidente ofídico, la cual la va a dar el médico veterinario zootecnista Ricardo Irán Ramírez Celis. Igual va a ser a las 6 de la tarde y estaremos ahí en punto para iniciar nuestra sesión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Nos estaremos viendo el día de mañana. Pues muchas gracias y les agradezco mucho y nuevamente felicidades a todas las madres. Y bueno, más agradecido porque pues el día, como bien dice Cristian, es un día de casa y pues la verdad es que un honor que me hayan acompañado platicando al respecto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Muy buena noche. Hasta luego, Cristian. Ahí me mandas, por favor, para mañana escuchar al Richard. Claro que sí, le mando el link de mañana y le mando el link también de la cuarta sesión del oxocelismo, la del jueves. Okay.
Hecho. Perfecto, doctor. Que esté muy bien. Saludos. Cuídate. Igualmente, doctor. Bye. Bye.